Bien, cuando hablamos de nutrición, prácticamente, pues ya nos estamos refiriendo a los productos finales de los alimentos que van a tener una repercusión a nivel celular. Y entonces ya podemos distinguir a lo que son los nutrimentos de los alimentos. ¿Sí? Nutrimento será entonces la unidad funcional mínima que utiliza la célula para el metabolismo y está provista por medio de la alimentación. Es decir, los alimentos contienen a los nutrimentos. Estos son los que ya vimos, que tienen funciones muy específicas. Pueden dar energía, pueden ser constituyentes de tejidos y células, pueden regular procesos metabólicos o pueden hacer las tres cosas a la vez. ¿Sí? Los alimentos pueden ser plurifuncionales, son necesarios para la vida. Dentro de la glucosa tenemos de los macronutrientes a los carbohidratos, donde figura la glucosa como el nutrimento por excelencia, que es en lo que se desdoblan los hidratos de carbono. ¿Sí? La glucosa o dextrosa, ¿sí? El azúcar de la leche, la sacarosa y la fructosa. La glucosa o dextrosa, que es un monosacárido, igual que la fructosa, y la lactosa y la sacarosa, que son disacáridos, o sea, uniones de dos azúcares. Su densidad energética es de 4 kilocalorías por gramo y más o menos debe de representar el mayor contenido de la dieta como nutrimento. Las fuentes son diversas. Cereales, frutas, vegetales, la leche, las leguminosas. Aquí están. Básicamente son los monosacáridos, que son unidades. Y la glucosa, que es la fuente energética por excelencia de los seres vivos. Los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos. Depende de los que se unan, serán, por ejemplo, el azúcar de caza es glucosa con fructosa, que se llama sacarosa. Se absorben rápido, proporcionan energía instantánea, pero de corta duración. También se les llama carbohidratos simples. En Estados Unidos hay una nomenclatura que los nombra como azúcares, los carbohidratos simples. Los hidratos de carbono complejos, que también en Estados Unidos en su nomenclatura los llaman starch. Starch significa almidón. Son básicamente uniones de muchos monosacáridos, es decir, cadenas largas que no tienen sabor dulce, esa es una característica importante, y que no son solubles en agua. Por ejemplo, el almidón en las papas, los camotes, la mayoría de los cereales, que es una reserva energética vegetal, así como el glucógeno es una reserva energética de glucosa para nosotros, los humanos. La fibra dietética, que es un componente estructural de los vegetales y que ahora tanta falta hace en mucha gente que casi no consume alimentos con fibra. Entonces, estos se entienden como carbohidratos complejos. La fibra dietética generalmente no se digiere, pero se fermenta por el colon, por parte de la flora bacteriana, y es un componente importante de la salud de la microbiota intestinal. Si tenemos tiempo, hablaremos, no lo tengo en el programa, pero podríamos hablar algo de la microbiota intestinal. La fibra requiere un mayor tiempo de masticación y la podemos dividir en dos grandes grupos. La fibra dietética soluble, es decir, aquella que cuando se mezcla con el agua se forma en geles, que reduce la absorción intestinal, ¿sí? Tanto de colesterol como de glucosa, ayuda a mejorar el perfil de los lípidos sanguíneos, ¿sí? Y de la glucosa a nivel intestinal, porque hagan de cuenta que hace como una burbuja
que impide la absorción de estos carbohidratos simples. Lo encontramos en avena, frijoles, nopales, en algunas frutas y verduras. Ustedes la pueden identificar porque es una pequeña capa babosa o gelatinosa que se le hace. Retrasa también el vaciamiento gástrico, ¿sí? Y encapsula, como les decía, a los nutrimentos para que en el intestino, en la parte absortiva, las microvellosidades intestinales, la absorción sea lenta. Entonces, pues, esto conviene para gente que tiene problemas de elevación brusca de la glucosa, que tiene problemas con lípidos, como menciona ahí. De forma opuesta, la fibra insoluble, ¿sí?, participa en el buen funcionamiento intestinal, ayuda, previene y corrige el estreñimiento. ¿Por qué? La diverticulosis, hemorroides, y está en la mayoría en cereales integrales, en el salvado, en las verduras leñosas. A diferencia del anterior, no forma geles en presencia de agua, aunque sí requiere mucha agua cuando se está consumiendo y generalmente por arrastre, ¿sí?, tanto por gravedad como por su peso específico, arrastra los nutrimentos. A diferencia del anterior, que retrasaba el vaciamiento gástrico, este lo incrementa el vaciamiento gástrico. Y si incrementa el vaciamiento gástrico, el efecto es también de oscurecer la absorción de algunos nutrimentos. Al oscurecerla, pues obviamente no permite que se absorban y genera, ¿sí?, evitar los picos de glucosa o la captación de compuestos que puedan ser nocivos, como ácidos grasos, o no propiamente como ácidos grasos, como colesterol en el organismo. Pero aquí lo hace por arrastre. Requiere una gran cantidad de agua, ¿sí?, y el paso es mucho más rápido. Esto que nos quede muy claro. Obviamente que hay que combinar las dos fibras. Una buena recomendación para el consumo de ambas fibras se puede dar un 50 y 50. Por ejemplo, un nopal, conocido para todos nosotros, más o menos nos da 50% de cada una de las fibras. Tiene una parte de fibra soluble que hace gel, esta parte babosa, y tiene una parte leñosa, ¿sí? El apio es más de fibra insoluble. La chía, no sé, se conoce en algunos lugares, la chía tiene tanto fibra soluble como insoluble, pero es indispensable, por ejemplo, en personas que tienen estreñimiento. Hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, cuando hay diverticulitis, es decir, que están inflamados o están rotos los divertículos, pues hay que restringir la fibra insoluble, porque acuérdense que son cascarillas, son básicamente la parte integral de un grano, y entonces se genera que por acción mecánica vaya dañando un poquito más, ¿sí? Cuando hay lesiones a nivel intestinal, pues tampoco es recomendable. Ya serían casos muy específicos. Lo importante es que se encuentran en fuentes de origen vegetal y hay que consumirlas. Más o menos la recomendación a nivel de OPS es de 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías, que quedaría como en 20-25 gramos de fibra al día, que en una dieta balanceada, normal, como los ejemplos que vamos a estar viendo, lo vamos a encontrar. De hecho, con las tablas que vamos a usar homologadas para este diplomado, podemos calcular la cantidad de fibra de alimentos en específico. Bien. Bueno, los hidratos de carbono se encuentran en la naturaleza. Nosotros sabemos que por un proceso llamado fotosíntesis, las plantas verdes utilizan energía del sol, generan oxígeno a partir de una serie de reacciones con el dióxido de carbono, y esta característica los hace que contengan estos tres elementos de la química orgánica, que es carbono, hidrógeno y oxígeno.
¿sí? No es recomendable el exceso de los mismos, ¿sí? Se recomienda tener variedad, ¿sí? en su consumo. Aquí está otra forma de clasificarlos, ¿no? Como los que son simples, como los azúcares, como los que vienen en cadenas de dos, como los que vienen en más de dos, que son los carbohidratos complejos o almidones. Ujú. Entonces podemos hablar de que los monosacáridos y disacáridos son carbohidratos simples o azúcares. ¿Saben dulce? Esa es la clave para que nos complicamos o complicamos a quien vayamos a dar la instrucción. Y los que son no son dulces, que provienen de cereales, son derivados o complejos o almidones. Ujú. Aquí están algunos ejemplos también de dos carbonos, perdón, de dos unión de dos monosacáridos, la maltosa, ¿sí? Que es glucosa con glucosa. Ujú. La lactosa, que tiene la leche, ¿sí? Que requiere de una enzima que se llama lactasa, ustedes ya lo saben, que cuando no se tiene lactasa suficiente, pues genera intolerancia a la lactosa. Y la sacarosa, que ya lo habíamos comentado, que es el azúcar de casa. Ujú. Aquí están algunos ejemplos de los complejos. La inulina, que se está usando, ahora se usa en muchos alimentos como una fuente de fibra también. La amilosa, sí, son cadenas de varios centenares de glucosa, imagínense. El almidón o amilopectina, tienen las papas, el arroz, el trigo, el maíz. Glucógeno, bueno, hay como alimento no lo subimos. Y la celulosa, de la que ya hablamos, que es fibra insoluble, que están básicamente en vegetales de hoja verde, en cáscaras de verduras y frutas. Ujú. Algunos otros polisacáridos que dependen de otros componentes, como los que derivan del ácido glucurónico, los conduitinosulfatos, ¿sí? Que están en tejido, en cartílago, en tejido conectivo en hueso, ya formando parte de estructuras. Y la heparina, que es un componente importante para la coagulación sanguínea, no sé si ustedes saben que proviene también de un polisacárido, ¿sí? Que está relacionado con los carbohidratos complejos. Entonces, resumiendo un poquito, la fuente principal de energía para las funciones de la vida, ¿sí? Participan también en la formación de aminoácidos, en la oxidación de las grasas, forman parte del ADN, ¿sí? La ribosa y la desoxirribosa, que son componentes derivados de hidratos de carbono, así como órganos como el cerebro, riñón, cartílago. La lactosa favorece el crecimiento bacteriano, que ayuda a la síntesis de las vitaminas B. ¿Sí? Las fibras, como la celulosa, absorben y retienen agua, favoreciendo, ustedes saben, en personas con estreñimiento que puedan defecar, de tener deposiciones, eh, además de voluminosas, que es lo que se busca, y los almidones y azúcares que a fin de cuentas dan sabor a la dieta. Digo, a lo mejor no es el mejor ejemplo el que viene aquí, pues son compuestos que tienen que ver mucho en nuestra dieta, ¿no? Generalmente se digieren y se absorben por unas enzimas que se llaman alfa-glucosidasas, que lo reconocen, desde la saliva se genera la amilasa salivanotealina y ya en el estómago por acción del ácido clorhídrico y la gastrina, y más adelante por la amilasa pancreática van degradándose eh, hasta sus formas más simples, ¿sí? Nosotros también los podemos sintetizar, ¿sí? Y guardar, porque se guarda la glucosa en paquetes de glucógeno en hígado y en músculo, ¿sí? En procesos como la glucogenólisis, nosotros descomponemos el glucógeno hepático y muscular en glucosa cuando hay deficiencia o el cuerpo necesita de ella. Y cuando viene de los alimentos, nosotros generamos toda una serie de reacciones para desdoblar esta glucosa y obtener energía. La energía en los seres humanos se forma a partir de algo llamado ATP, que es adenosin trifosfato,
Y también se puede obtener a partir de compuestos diferentes a la glucosa, energía en el organismo. O sea, a fin de cuentas, todo declina procesos metabólicos para obtener energía y el cuerpo está diseñado específicamente para obtener energía, sea cual fuere la fuente específica, dando prioridad, por supuesto, a los hidratos de carbono. Si lo queremos de ver una forma más simplificada, para no complicarnos mucho en aspectos fisiológicos, aquí está, estamos comiendo el alimento, la amilasa salival va rompiendo los polisacáridos a unidades de 2 azúcares, y estos polisacáridos por acciones de la amilasa pancreática se van desdoblando también por acción de las alfa-glucosidasas, nada más de las alfa-glucosidasas. Estos disacáridos se rompen en su porción alfa de la molécula a monosacáridos y al romperse a monosacáridos tienen este factor absortivo que facilita el que ya se puedan utilizar como fuente de energía. Bueno, vamos a tener una pausa, pero ya ahorita nos... Bien, las grasas, cambiando ahorita al siguiente nutrimento, proporcionan energía al organismo cuando se ha terminado la producción de hidratos de carbono, ayudan al transporte de vitaminas liposolubles como la A, D, K y E, mantienen estructura y función en la membrana celular. Nosotros tenemos una bicapa de fosfolípidos a nivel celular y dan características sensoriales al alimento, muchas características sensoriales a los alimentos. El aroma es algo inequívoco, ¿no? Y el requerimiento normalmente fluctúa entre un 20 a 25% de la dieta a partir de grasas. Las grasas se pueden dividir en las grasas insaturadas, que tienden a ser de consistencia líquida a temperatura ambiente, son de origen vegetal. Algunas tenderán a disminuir algunos de los lípidos en el cuerpo. Y pueden ser estas insaturadas monoinsaturadas, o sea que tengan un doble enlace químico. Por ahí tengo un ejemplito adelante, como el aceite de olivo, el cacahuate, el aguacate, la canola. Y poliinsaturadas, como los aceites de algunas que parten de algunas semillas, como el girasol, el maíz, el cártamo. Y dentro de estos pueden encontrar los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son los únicos 2 ácidos grasos indispensables poliinsaturados, y provienen de pescados de aguas frías, como el salmón, la cebada, el arenque, la trucha, etc. Y bueno, alguna de las cuestiones interesantes de las grasas saturadas será que son grasas animales, son sólidas a temperatura ambiente, tienden a llevar un esteroide, y este esteroide se llama colesterol, que es un precursor de hormonas sexuales, pero que se ha comprobado que el exceso de colesterol, tanto dietario como endógeno, genera problemas a nivel arterial. ¿Sí? Esta es una portada de una revista que se llama Time, muy famosa en Estados Unidos, que se lo dedicó, tiene como 20 años o 22 años esta, que se la dedican al colesterol, un trabajo bastante bueno para hacer una revista de divulgación. Sin embargo, pues ya prevenía, ¿no? Hace 30, 40 años pues, se hablaba muy ligeramente de esto, ahorita ya se habla hasta de las fracciones de colesterol. Normalmente las grasas se componen casi igual que los carbohidratos, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más que tienen un grupo funcional químico diferente, por lo cual su estructura es diferente. La mayoría de las grasas viajan en el organismo como triglicéridos, que son 3 moléculas de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol. ¿Sí? También se puede llegar a un exceso de triglicéridos por el consumo alto de azúcares. Y existen en los alimentos cerca de 20 ácidos grasos. Esto dependerá también de la longitud de las cadenas de los ácidos grasos. Y a diferencia de los carbohidratos, bueno, pues estos son de origen animal y vegetal, ¿no? Las grasas. Aquí están algunos ejemplos. Pueden ver aquí, es un ácido graso monoinsaturado,
donde tiene aquí un doble enlace. En la molécula esto lo hace que sea un poco inestable y este es el radical de la terminación de su grupo funcional. Y aquí tenemos un ejemplo de una grasa, me parece que es poliinsaturado, donde tiene las... No, este es saturado, se fijan, no hay dobles enlaces. Y aquí es un monoinsaturado, tiene un doble enlace, como el aceite de oliva. Aquí están las características, digamos, que pueden tener los ácidos grasos y eso tiene que ver con la funcionalidad que tengan. Habrá que cuidarnos en especial de estos, me parece que son de 12, 14 y 16 carbonos, que es el ácido, bueno, también el láurico, mirístico, palmítico y esteárico, que se encuentran mucho en manteca de cerdo, de carnero, en mantequilla, en la yema de huevo, en la crema de queso y en la leche entera. El exceso no es recomendable de estos ácidos grasos. De los monoinsaturados, bueno, que se han visto como la parte buena de la actuación, pues bueno, el ácido leico, que se encuentra en gran parte del aceite de olivo, por eso mucha gente ve con buenos ojos lo que es la dieta mediterránea. El ácido poliinsaturado, como el linoleico, perdón, es el omega 6, en casi todos los vegetales, como en los granos de cártamo, de maíz, de algodón, soya, sésamo es jonjolín, girasol, en las margarinas, aunque estas también tienen grasas trans, y en algunas especies de pescados. Y bueno, dentro de las clasificaciones también se puede ver como las grasas visibles y las no visibles. Por ejemplo, ustedes cortan una mantequilla, pues tienen la grasa ahí visible, la pueden detectar, pero por ejemplo en un huevo, en la leche, pues no la detectan, pero saben que está dentro de los componentes. Y saber nada más que los ácidos grasos esenciales o indispensables se forman a partir de otros ácidos, perdón, se tienen que obtener directamente de la dieta, no se pueden generar a partir de otros sustratos. Entonces, tener eso nada más como una parte importante. ¿Sí? Como funciones, bueno, pues son una fuente de energía importante, mantienen la temperatura corporal. Tenemos una capa de subcutánea de grasa que protege los órganos vitales, nos ayuda a facilitar la absorción, ya lo hemos comentado, de las vitaminas A, D, K y E, que estas viajan en medios grasos, producen saciedad, retardan la sensación del hambre, contribuye al sabor en los alimentos, muchas son precursoras de hormonas, sobre todo hormonas las gonadotrópicas, y todas las células tienen una bicapa de fosfolípidos, de fósforo asociado a grasa. Entonces, tiene una funcionalidad y normalmente se absorben como ácidos grasos libres y se convierten a triglicéridos, ¿sí? En el intestino y en kilomicrones, donde forman un tejido graso que puede ser listo para estar utilizado. También inician la digestión por medio de las lipasas, la lipasa gástrica que la emulsiona y con ayuda de las sales biliares se hidroliza junto con la acción de la lipasa pancreática. Por cierto que hay medicamentos que inhiben la lipasa pancreática, ya los veremos en la parte que corresponde, y pasan al intestino, donde la lipasa intestinal los degrada a glicerol, ácidos grasos, y se vuelven a integrar como triglicéridos. Y así es como viajan en el organismo, como triglicéridos. Entonces, en el hígado, una vez que llegan al hígado, cuando llegan ahí, se forman lipoproteínas tanto de baja densidad, que bueno, son digamos que las peligrosas, lo que llaman el colesterol malo, y de alta densidad, que es el colesterol protector. El término LDL se refiere a una lipoproteína de baja densidad, que obedece a una proteína de muy bajo tamaño, que carga mucho colesterol, y la HDL es una proteína de gran tamaño que lleva poco colesterol, que generalmente lo lleva a resintetizar al hígado, y por eso es que no genera este problema aterogénico, ¿no?
Colesterol pasa directo al hígado, forma parte del tejido nervioso, es precursor de la vitamina D y les decía, es un precursor también de las hormonas sexuales y a nivel también suprarrenal. La carnitina, la L-carnitina, que es un paso transitorio de un aminoácido, favorece el paso de ácidos grasos a la mitocondria. Si se acuerdan un poquito de la química, la mitocondria es el organelo celular encargado de producir energía, produciendo una sustancia que se llama acetilcoenzima A, que es un intermediario metabólico para que se produzca energía. Entonces, desgraciadamente, la carnitina endógena, la que se produce dentro del mismo organismo, es la que lleva a cabo esta función de disparar los ácidos grasos como fuente de energía y no la exógena, ¿sí? Que hay gente que se compra suplementos de carnitina y todo y cree que con eso va a estar liberando ácido. Realmente el efecto es mínimo, ¿no? Esto ya está comprobado. Más o menos se requiere el 25 al 30% de la ingesta diaria de grasa, ¿sí? Cada gramo de grasa nos da 9 calorías, ¿sí? Tiene una densidad calórica además del doble. Si se acuerdan de los carbohidratos tenían 4 calorías por gramo, las grasas tienen pues más del doble, esto es interesante. Y es el segundo sustrato utilizado para los esfuerzos físicos después de los carbohidratos. Es decir, si yo empecé una actividad y agoto los carbohidratos, pues lo que sigue es la grasa. Y a lo que hay que llegar para que realmente haya una eficacia en el ejercicio, pues sería la oxidación de ácidos grasos, que es energía más duradera, por cierto, ¿no? De forma muy, muy esquemática, no me detengo mucho en esto. La grasa por acción de las sales biliares se van rompiendo hacia sus cadenas de triglicéridos y por encima con la lipasa pancreática y los compuestos del líquido biliar eh, se van degradando a ácidos grasos, a sus cadenas lineales y a glicerol, ¿sí? Y vuelven así a esta parte a viajar como triglicéridos o a resintetizarse en el hígado para tener los compuestos que ya habíamos mencionado, ¿sí? Bueno, y nuestro tercer nutrimento serán las proteínas. Estas, bueno, de entrada les digo que nos dan la misma cantidad de energía que los carbohidratos, aunque no con la misma velocidad. Están constituidos por aminoácidos encargados del mantenimiento, crecimiento y reposición de los tejidos. Perdón aquí por es Z enzimas. Tienen funciones de la síntesis de enzimas, anticuerpos, hormonas, producción de proteínas plasmáticas y lo que se requiere paradójicamente es una cantidad baja de proteínas de la dieta, ¿sí? Ya después entraremos en discusiones cuando veamos los planes alimentarios, de las dietas cetónicas, de todo eso vamos a tener tiempo, ¿sí? Ok. Y bueno, los aminoácidos son los componentes estructurales de las proteínas. Básicamente los podemos dividir como los indispensables y no indispensables. Los no indispensables se sintetizan a partir de otros aminoácidos, donde actúan como sustratos, y los indispensables necesitan ser aportados en la dieta. Más o menos en 1979, que se trabajaron muchos aspectos de nutrición a nivel de América y a nivel mundial, se estableció un número de aminoácidos llamados indispensables, de los que les estoy mencionando, porque se había detectado a nivel mundial una gran desnutrición a nivel proteico, ¿sí? Pero actualmente, bueno, salvo ciertas zonas endémicas, no hay desnutrición proteica. Al contrario, hay una sobreingesta de proteínas y esto se ve por un exceso de los desechos nitrogenados, ¿no? Esta imagen no es con la intención de que dejen de comer carne, me pareció así. Al igual que los carbohidratos y las grasas, las proteínas están formadas por carbohidratos, por carbono, hidrógeno y oxígeno, no tanto como carbohidratos, perdón, pero además contienen nitrógeno, eso es lo que los hace diferente, ¿sí? Las proteínas tienen más o menos 20 compuestos orgánicos, les decía los aminoácidos, y se combinan de muchas maneras para formar proteínas.
Por lo tanto, existe un número inmenso de proteínas formadas por decenas de aminoácidos, o sea, estos se unen de forma caprichosa. ¿Ah? Y el problema, les decía, será el desaminar, es decir, la digestión y la absorción y todo, poder eliminar este nitrógeno que queda remanente, ¿no? Entonces, básicamente, los aminoácidos, aquí me faltaban unos, son 9, los indispensables, los que decía que no se pueden sintetizar por el organismo, aquí está la histidina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, por ahí falta el triptofano, y son 9, ¿no? Aquí están. Y bueno, los demás son estos que ven aquí, y bueno, algunos intermediarios metabólicos que tienen que ver con estos aminoácidos. A fin de cuentas, es de lo que están formados y depende de la forma como se armen para ver las proteínas que forman, ¿sí? Bien. Hacer una clasificación específica de las proteínas puede resultar difícil, pero podemos dividirlas en las de alto valor biológico o completas y las incompletas que tienen un bajo valor biológico. Este valor biológico dependerá de la cantidad de aminoácidos que tenga. Si tienen los aminoácidos indispensables, como suelen ser los alimentos de origen animal, se puede hablar de que son proteínas completas. ¿Sí? Si no tienen todos los aminoácidos en una cantidad mínima, hay tablas, incluso en los materiales que vamos a revisar, donde viene la cantidad de aminoácidos, cuáles cumplen con todos los aminoácidos que deben de tener, y pueden ustedes clasificar y pueden decir, ah, pues es una proteína de buena calidad. Entonces, para no complicarnos, casi todos los alimentos de origen animal tienen todos los aminoácidos. Aquí está, tiene funciones estructurales, reguladoras, energéticas, ¿sí? Aunque es la menos, es en orden de importancia, así como habíamos visto, nuestra fuente primordial de energía son los carbohidratos, ¿sí? En segundo lugar, las grasas. En tercer lugar, entrarían las proteínas, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, con diabetes de reciente diagnóstico, eh, empieza a perder masa muscular, significa que ya agotó todas las reservas. Bueno, los carbohidratos no los usa porque no tiene cómo usarlos, no hay insulina, pero agota las reservas de grasa y después de la de grasa empieza a agotar las de proteína. No sé si han visto a pacientes con diabetes que les empiezan a adelgazar los brazos, las piernas, porque además en la economía del organismo pues no se pierden, no se va haciendo más chiquito el riñón o el estómago o el corazón. Primero se usa músculo estriado, que son el sistema del aparato muscular, antes de usar músculo liso en la economía, y entonces por eso que ustedes ven al paciente depletado, ¿no? Cuando hay depresión muscular. Inicia en el estómago la digestión de las proteínas por acción del ácido clorhídrico, básicamente la pepsina y la renina, intestino delgado, ya con la acción de la tripsina y la quimiotripsina, en el páncreas terminan de degradarse algunos aminoácidos y pasan a la circulación por acción también de la vitamina B6. En la síntesis de proteínas se lleva a cabo en las células con la participación del ADN y el ARN y el retículo endoplasmático. Cuando se están fabricando de nuevo las mismas proteínas, ¿no? En la dieta, pues obviamente se requiere una gran cantidad de los aminoácidos que contienen las proteínas, más no una gran cantidad de proteínas, ¿sí? La recomendación generalmente para proteínas en una dieta se hace de 1 gramo por kilogramo de peso, puede ser de peso teórico o peso real, mientras no haya obesidad de segundo grado, ya lo veremos con ejemplos, por día, ¿sí? Hasta 0,8, que en los casos, por ejemplo, de enfermo renal o personas que no requieran tanta proteína porque hay algún problema, nunca disminuir de 0,8, porque entonces ya tendría problemas de otro tipo, porque ya aumentaría la cantidad de fluidos a nivel celular cuando la cantidad de proteína es muy baja, ¿sí? Y importa la función plástica de las proteínas más que el aporte energético. Recuerden que estamos hechos básicamente de proteínas de diferentes tipos, uñas, cabello, la piel, el músculo, los órganos, etcétera, ¿sí? Aquí podemos ver, como en los otros esquemas, de forma resumida, cómo las proteínas se van degradando a
partes menores por acción de las enzimas, que son lo que ustedes ven en las flechas rojas, hasta llegar a sus unidades básicas, que son los aminoácidos, ¿sí? Y tienen cierta eh, actividad, ¿no? De resíntesis o de represión o para hacer anabolismo, catabolismo, básicamente, ¿no? Se hace un catabolismo que es la degradación de las proteínas y a partir de las proteínas endógenas se hace anabolismo en caso de que se requiera para fabricar algún compuesto, para repletar algún otro, ¿sí? Bien. Y básicamente un recordatorio de lo que son las vitaminas, que son compuestos orgánicos que se necesitan en cantidades muy pequeñas, que son esenciales para el desarrollo de la vida. Su carencia o ausencia provoca trastornos en la salud. Trabajan como coenzimas y las podemos dividir en dos grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Ya mencionamos cuando hablamos de las grasas, las vitaminas A, D, K y E, que son las que tienen compuestos que tienen que ver con las grasas. Y por otro lado, las vitaminas hidrosolubles, como las del complejo B y... ujú, ok, bueno, por ahí ando. No puedo ver ahorita todos los comentarios y todo. Sin embargo, habrá un tiempo, yo creo que les voy a dejar, no sé si el Facebook o algo así, por si hay preguntas. Tengo algunos correos, pero tengo ahorita varios grupos, tengo 5 grupos de los diplomados, pero sí tendríamos un espacio para que puedan ustedes externar sus comentarios, sus dudas. Yo les prometo que antes de que termine todo les puedo buscar algunas respuestas a lo que me manden ustedes. Lo voy a dejar en Facebook o veo si tengo algún correo, ¿no? Bien. Los minerales están implicados también casi en todas las reacciones químicas, ¿sí? Forman parte de muchas estructuras corporales. De todos, el sodio tiene una importancia particular, pero pues no es el único, ¿sí? Aquí lo que ven es algunas de las recomendaciones del sodio puro, no la sal. Ya veremos ahí, espero que ustedes sepan la proporción, si no, pues lo veremos más adelante de cuánto sodio tiene la sal, ¿sí? Básicamente, entonces retomando esta parte de las vitaminas que es importante, vemos que son compuestos eh, orgánicos, por supuesto, indispensables para las reacciones metabólicas, que no pueden sintetizar las células a partir de los procesos metabólicos simples. Son auxiliadores. También se les llaman coenzimas, y para esto vamos a ver un poquito de los orígenes, ¿no? Aquí está. Muchas vitaminas actúan como coenzimas o son parte de enzimas, se encargan de proveer reacciones químicas esenciales. Digamos que es la estrellita, el boleto que va a generar o a catalizar una reacción específica. Las vitaminas, como tal, se conocen desde 1912, es decir, apenas un poquito más de 100 años. Fue el señor Krasimir Funk el que empezó a denominarlas porque descubrió que eran factores accesorios en los alimentos y en algunas funciones del cuerpo. Se les llamó en un principio aminas vitales, ¿sí? Ese término pues ya se quedó desacreditado, ahora se llaman vitaminas y muchas se identifican de acuerdo a la naturaleza química y se designaron inicialmente por letras, es decir, se le dio una connotación de las letras, por eso la A, no crean que la A en específico es porque empiezan todas con A y las B no, pues es nada más por tener una nomenclatura de las mismas. Sí, en la actualidad eh, se respetó este criterio que se utilizó por Krasimir Funk para las vitaminas. Sin embargo, ya vemos que dentro de los mismos grupos, sobre todo en el complejo B, hay subgrupos. Y bueno, como habíamos dicho, se clasifican las vitaminas también de acuerdo a su solubilidad y estabilidad. Es decir, hay algunas vitaminas que son solubles en agua y otras que no.
y muchas de estas vitaminas a veces se desnaturalizan por acción del calor, ¿sí? Por eso es que en muchos casos, cuando uno empieza a hervir, sobre todo hay muchas que son termolábiles, como la vitamina C, que con acción ligera de calor o en climas muy extremos, pues se pierde, ¿no? O en procesos, también por eso es importante saber técnicas adecuadas de preparación de alimentos para no perder vitaminas. No así los minerales, que suelen estar en forma iónica, pero las vitaminas sí. Ujú. Bien, y aquí está, si lo quieren ver de otra forma, nada más no vean lo del centro que se van a marear. Las vitaminas liposolubles son las que están aquí, con los nombres de sus precursores. Sí, muchas veces la vitamina como tal no es la que está actuando, sino un precursor. Sí, ahí están los nombres de los precursores más importantes de las vitaminas. Y de las hidrosolubles, que vean, es una familia bastante grande. Prácticamente es B y C. Ujú. Con los nombres que tienen. Vamos a dar unos apuntes importantes, ¿no? Las hidrosolubles son componentes de sistemas enzimáticos esenciales, participan en reacciones que apoyan el metabolismo energético, no se almacenan en el cuerpo en cantidades apreciables, ¿sí? Eso es importante. Entonces hay que estarlas consumiendo, ¿sí? Buscar las fuentes alimentarias de las mismas para no perderlas. Y suelen eliminarse en pequeñas cantidades por la orina, digo, algunas más que otras, ¿no? Es aconsejable su administración diaria para evitar su agotamiento o la interrupción de funciones fisiológicas normales. Hay algunos signos en nutrición que pueden identificar deficiencias de vitaminas, ¿sí? Por ejemplo, en una enfermedad muy común en los navegantes, en la época de los grandes circunnavegantes y descubridores, era el escorbuto. ¿Sí? El escorbuto es una inflamación de las encías y de tejidos blandos causada básicamente por la deficiencia de vitamina C, ¿sí? Que además es un precursor de colágeno. Ujú. Entonces, cuando los marinos descubrieron, bueno, ya que en la dieta, sobre todo cuando llegaron a América, que se consumían frutas cítricas, todo que tenían fuentes de vitamina C, pues empezaron a notar que desaparecían esos, esos síntomas, ¿no? Entonces también a la vitamina C se le llama antiescorbuto y a muchas vitaminas se les ha dado por llamar de acuerdo al efecto que van causando por su consumo o bien por la deficiencia de las mismas. Ujú. Las hidrosolubles actúan como enzimas o grupos prostéticos unidos a poenzimas, es decir, a la parte formadora de una enzima. Las vitaminas de complejo B, como la niacina, tiamina y riboflavina, y el ácido pantoténico, son indispensables para la derivación de energía, de la glucólisis y del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Este ciclo por el cual se obtiene energía a partir de la glucosa, de la acetilcoenzima A, que se convierte, ya lo habíamos dicho, en ATP, ¿no? Que es la galleta energética del cuerpo. Y debido a las interrelaciones estrechas entre las vitaminas B, la ingestión inadecuada de una de ellas puede deteriorar la utilización de otras. Con esto no quiero decirles que vamos a estar al pendiente de qué vitaminas me faltan en un momento dado, sino que tratar de llegar al requerimiento vitamínico y de minerales con una dieta inteligente. Y volviendo al término de este curso, eh, diplomado, con una dieta consciente, con una alimentación consciente. ¿No? Entonces, el agrupamiento bajo el término de complejo B, para esta gran familia del complejo B, se basa en su fuente común de distribución, vegetales y tejidos animales. ¿Sí? Los miembros del complejo B tienen una acción indispensable en los procesos metabólicos de las células, tanto en plantas como en animales. ¿Sí? Entonces, también las fuentes importantes de estas vitaminas las encontramos, ¿sí? En alimentos muy seleccionados
fuentes portadoras de los mismos y sus efectos pueden ser en órganos blancos específicos, ¿sí? Las vitaminas B son sustancias frágiles, solubles en agua, ¿sí? Son importantes, casi todas son importantes para metabolizar los carbohidratos. Algunas actúan a nivel del sistema nervioso, no hay que olvidarlo. Por ejemplo, la vitamina B1, que es de las más importantes, la tiamina. Además que esta vitamina es muy buena para evitar que los moscos o los zancudos nos ataquen. Sí, es muy olorosa, despide un olor muy, muy fuerte. Es una sustancia incolora, es un acelerador o catalizador de procesos con los hidratos de carbono. Hace que se metabolice el ácido pirúvico dentro del proceso de obtención de energía a partir de glucosa, haciendo que se libere su energía. La tiamina también regula algunas funciones del sistema nervioso, ¿sí? Ya les había comentado, por eso también se le llama antineurítica. ¿Se acuerdan que les dije que algunas vitaminas tienen el nombre, no solo por la letra, sino por la función que desempeñan? Se encuentra en cantidades bajas, en riñones, en hígado, en corazón. La podemos encontrar en una buena cantidad en gran parte de los cereales, en la leche. Esta imagen no se ve muy bien, es como se ve déjenme ver si la puedo, en el, ahí está, ahí se ve un poquito mejor. No sé si lo pongo en blanco. Ahí se ve un poquito mejor la configuración espacial que tiene la vitamina. Nada más como curiosidad, digo, no pretendo que sea una clase de química orgánica, pero vean cómo tienen los carbonos, los grupos de carbono, un grupo sulfuro, el azufre, tiene nitrógeno también. No es muy grande como molécula, pero sí es compleja. ¿Se fijan? Entonces, la complejidad de esto es que sea altamente selectiva para ciertas funciones. Aunque, como comentamos, muchas de las funciones de las vitaminas de complejo B están combinadas, ¿sí? Yo creo que como se sienten, como vamos, yo creo que le vamos a dejar por aquí. Es del grupo liposoluble. Es buena tomarla, sí, es bueno obtenerla de los alimentos. Bueno, Claro. pues, ¿qué te parece? Continuamos mañana con esta parte. Vamos a agotar lo de vitaminas, la parte alimentaria, la parte de alimentación, nutrición. Vamos a ver algo sobre el agua. También es importante, a ver, la pasamos de largo para continuar mañana. Espero que, bueno, pues vayamos, por favor, si ya tomaron esta sesión, si no la tomaron, la pueden ver, la pueden recapitular, para que no pierdan la hilación, porque nos vamos a ir continuos y mañana terminaríamos esta primera parte, que es digamos, los conceptos básicos de nutrición. Nuevamente, muchas gracias bueno, a los que ya tienen esta parte muy conocida de nutrición. Perdonen la reiteración, pero digo, no nos hace daño volver a pisar por el mismo camino, reforzamos conocimientos. Y para los que no, bueno, pues revisen un poquito si pueden algo de los apuntes, lo que puedan encontrar, la misma sesión. Mañana continuamos.